Amado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos otorga esta mañana estar aquí compartiendo con ustedes. Aleluya, estamos contentos, estamos gozosos, ¿verdad? Que estamos aquí con libertad para poder adorar y glorificar a aquel que nos salvó. Aleluya. Y yo quisiera, ¿verdad? Rapidito, no importa la circunstancia que nosotros hayamos atravesado durante este día. Lo importante es que estamos aquí con el propósito, ¿verdad? La reunión de los santos, donde se reúne su iglesia o parte de la iglesia en esta ciudad de San Clau. Gloria a Dios, como dijo el pastor, existen otras iglesias que se están congregando en este día. Gloria al nombre de Jesús. ¿Apareció? Y gloria al nombre del Señor. Aleluya. Con el deseo de adorar a aquel que les redimió. Aleluya, muy importante, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo ha hecho maravillas con nuestras vidas. Aleluya, un día estábamos sin esperanza, sin fe en este mundo, aborreciéndonos unos a otros, aborreciéndole a Él, no queríamos saber nada de Él y de repente Él se nos reveló nuestra vida, aleluya. Y nos hizo comprender que sin Él no somos nada, amado, aleluya. Esa es la realidad de nosotros los seres humanos porque todos somos pecadores. No hay nadie aquí que me haya podido decir a mí o pueda decirle al Señor algún día delante de Él que nunca ha pecado. Todos nosotros hemos sido pecadores. Por lo tanto, tenemos una gran necesidad en nuestros corazones, en nuestras vidas, ¿okay? Que es la salvación de nuestro espíritu, que es la parte que busca a Dios. Por eso es que usted ve a las personas buscando algo a que adorar siempre. Porque en el ser humano está intrínsecamente establecido dentro de él una necesidad de él, que perdió cuando le dio la espalda a Dios. Aleluya. Pues bien, amado, yo quiero que usted me acompañe en esta mañana, ¿verdad? Ya que el tiempo premia. Vaya conmigo a la primera carta de Tesalonicenses. Y vamos a estar leyendo allí unos versos en el capítulo número 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 3. Saludamos a aquellos que nos están viendo en vivo. Reciban un saludo acá de los hermanos aquí. Aleluya. En San Clau le damos gloria al Señor por lo que Dios va a hacer en esta hora. Nos va a edificar a través de su palabra, nos va a enseñar. Y dice la palabra así de Dios a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Oramos. Padre, gracias por tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma del espíritu, los tuétanos de las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En esta mañana tú conoces la necesidad de tu pueblo, de lo que se han reunido en esta mañana aquí. Súplela conforme a su necesidad, Dios. De tal manera que cuando salgamos de este lugar, salgamos distintos, diferentes, enteramente preparados para toda buena obra, Señor amado. Esto lo pedimos en tu nombre, Jesús, sabiéndolo que lo vas a hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o podamos entender. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén. Y damos gracias. Pues bien, amado, usted sabe que en el mes de septiembre, específicamente creo que fue en el día 29, en los Estados Unidos se dio un anuncio de que allá en Medio Oriente se había llegado a un acuerdo parcial de aquella guerra que comenzó hacía 2 años atrás entre específicamente la nación de Israel y el grupo terrorista Hamas. Y le tengo que ser enfático y decirle que es un grupo terrorista porque básicamente el que está gobernando esa región ahí de la Franja de Gaza
es un grupo terrorista que se llama Hamas, que tiene el propósito, cuyo propósito principal es la destrucción del Estado de Israel. Gústele o no le guste a las personas, esa es la realidad, dicho por ellos mismos. Porque el problema que tiene Occidente es que ellos escuchan una parte, una versión de ese territorio allá o ese movimiento en el idioma de los estadounidenses. Pero una cosa es lo que ellos dicen al idioma inglés del idioma original de ellos en árabe. Es muy distinto. Y es muy distinto lo que ellos creen y su creencia acerca del futuro que ellos tienen como nación, como establecer su nación en ese territorio que ha llevado disputa desde miles de años, amado. Gloria al nombre del Señor. Y lamentablemente esto sucedió tristemente por la decisión que tomó Abraham, nuestro padre en la fe. ¿Okay? Porque a Abraham Dios le prometió un hijo de la promesa. ¿Okay? Y Abraham quiso ayudar a Dios, como muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios. Y cuando nosotros queremos ayudar a Dios, metemos la pata, como dicen por ahí, hasta el jeñoque. ¿Okay? Y eso fue lo que hizo Abraham, lamentablemente. Él dijo, pero ¿cómo puede ser posible? Ya yo soy un hombre de 90 años y mi mujer ya se le fue la costumbre. ¿Cómo puede ser que yo tenga un hijo? ¿Cómo Dios me va a prometer un hijo? Y humanamente nosotros pensamos así, amado. Es porque nosotros no entendemos los planes de Dios. Pero Dios dice que sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. ¿Ok? Y sus designios mucho más altos que los de hombres. Lo que nos toca a nosotros es creerle a Él. Porque Él no ha fallado, amado. Nunca ha fallado. Todas sus promesas vendrán a fiel cumplimiento. La Biblia dice, y el apóstol Pablo nos revela que sus promesas en Él son ¿qué? En Él sí y en Él amén. Aleluya. Y Dios le prometió que tenía un hijo de Él, de sus entrañas. Pero Abraham y Sara llegó a la conclusión, pues puede ser que sea a través de mi concubina, Agar. Y la tomó y tuvo un hijo que su nombre fue Ismael. Y de Ismael es que nacen todas las tribus o todos los descendientes de los árabes, amado, hoy en día. ¿Okay? Y usted sabe que que nace el hijo prometido, que es en Isaac será llamada descendencia, que es el padre de los descendientes de él, que son los israelitas hoy en día. Y Ismael han tenido un conflicto milenario y que nadie ha intentado por todos los medios tratar de que ese conflicto llegue a su fin y no han podido, amado. ¿Okay? Entonces es interesante porque el gobierno de Estados Unidos, precisamente esta administración, llegó a un acuerdo para cesar esa guerra que comenzó hace 2 años atrás, específicamente en octubre del año 2023. Ese grupo terrorista entró a una región del sur de Israel y hizo una masacre allí, amado, con unas personas que no tenían que ver nada allí, estaban disfrutando de un día, ¿verdad? Y entraron, los persiguieron, los torturaron, los masacraron y cogieron muchas personas cautivas y se las llevaron. Entonces Israel comenzó una guerra contra ese grupo terrorista. Y usted sabe que las guerras siempre, nadie quiere una guerra, amado, ¿eh? Pero un Estado soberano necesita defenderse, amado, como siempre lo ha pasado en el futuro, en el pasado. Siempre las naciones, cuando se ven afectadas su paz y su soberanía, pues tienen que defenderse, amado. Pero ¿qué sucede, amado? En toda guerra mueren familias. Interesante, amado. Y a veces pasa este tema. Nos ha indicado de que si bien es cierto que la nación de Israel no es unita de la caridad, ¿verdad? Porque ellos están enceguecidos, están una venda, dice la Escritura, porque es parte del plan de Dios. ¿Ok? Ellos todavía no han recibido a su Mesías que vino hace 2000 años atrás. Lo odian, lo desprecian. ¿Okay? Aquellos que dicen y enseñan de que ese es su Mesías, ellos lo rechazan, amado. Y eso causa como un cierto antagonismo con uno, ¿verdad? Pero hay que entender el plan de Dios. No podemos ser, como dice el apóstol Pablo, no podemos ser arrogantes en cuanto que ha acontecido a esa nación, endurecimiento en parte, hasta que el plan de Dios se cumpla a cabalidad. Pero ¿qué sucede, amado? Llegaron a un acuerdo ahora,
Pero yo quiero decirle a ustedes que es interesante porque ellos han intentado hacer un acuerdo anteriormente, como fue el Tratado de Oslo en el año 1993 y hasta el 95, donde trataron de romper ya ese conflicto que existe entre esas dos regiones, esa región ahí de Medio Oriente entre israelitas y palestinos, y no pudieron lograr hacer algo. También estuvieron las naciones de Arabia Saudita tratando de hacer un pacto también entre ellos y el conflicto que están con los israelitas, amados. Tampoco ha sucedido nada. Ahora viene la administración presente y hace algo, un acuerdo para que cese esa guerra que estuvo ahí. Y llegaron a un acuerdo, entregar los que estaban cautivos, ¿verdad? Que las condiciones que estaban eran pésimas, amado. Parecen esqueléticos, amado. Una cosa horrible, amado. Aparte de los que murieron ahí también. Gloria al nombre del Señor Jesucristo que los entregaron. Pero déjeme decirle que esto no va a llegar a ningún lado, amado. No va a llegar a ningún lado porque ellos ya tienen un propósito y un plan en sus mentes trazado. Y hay que entender la mente de esta gente y su creencia, que principalmente son islámicos. Islámicos. La Biblia que yo le di, esta porción de la escritura, dice que llegará un momento donde van a decir paz y seguridad. Va a llegar un momento, porque aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en un pensamiento futuro, en una palabra profética, amado. Gloria al nombre de Jesús. Y qué lindo es saber que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha que alumbra en la oscuridad, en las tinieblas que arropa al mundo entero. La palabra de Dios alumbra como una antorcha hasta que ese día enclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestro corazón, que eso es lo que estamos esperando. La venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él lo dijo que iba a suceder, amado. Ya han pasado miles de años y la gente dice, pero mira, han pasado tantos años y Él dijo que venía y nunca ha venido. Y la gente dice, Cristo viene y Cristo nunca viene. Es un cuento de vieja. Lo que pasa es que ellos ignoran que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, amado, porque Dios no quiere eso. Dios es amor, amado. Y Dios siempre llama a las personas y le da oportunidad para que vengan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si no lo hacen se van a perder. Lamentablemente el pecado, la paga del pecado, dice la Escritura, es la muerte. Y la muerte bíblicamente significa separación de aquel que es la vida. ¿Quién es la vida? Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si estamos muertos en delito pecado, necesitamos la vida, amado, y solamente Jesús lo puede hacer. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, yo quiero que usted vea conmigo, porque viene un personaje que es el que va a poner también, va a confirmar algo que ya estaba sobre la mesa. Porque ya hemos visto que en el pasado se han cumplido varios tratados de paz, específicamente en esa región. Porque el problema todo y central es en el Medio Oriente. Siempre es en el Medio Oriente. Allí comenzó la historia de la humanidad y déjeme decirle que allí va a culminar. Está establecido en la Biblia. Tenemos la palabra profética más segura. Esto no es un cuento de Anita Cassandra, ni Walter Mercado, ni del brujo de allá de México, de Chuchín. No, esto es lo que dice la Biblia. Y déjeme decirle algo. El cielo y la tierra pasarán algún día, pero lo que está escrito vendrá a fiel cumplimiento. La Biblia tuvo el control del pasado. Lo que dijo en el pasado antes que sucediera, sucedió. La Biblia, la palabra de Dios tiene el control de lo que está sucediendo en el presente ahora mismo. Y usted no dude, amado, que en el futuro próximo se va a cumplir como estableció Dios en su palabra. Porque no es palabra de hombre. Si bien Dios utilizó a hombres para establecer lo que Él quería, los inspiró a establecer sus pensamientos en estas palabras. Ciertamente, cuando usted escudriña esta palabra y ve lo que la Biblia informa, no es palabra de hombre, perdón. Es palabra de Dios porque transforma. Hace cosas que los hombres, aleluya. ¿Cómo puede ser que se cumplieron estas cosas antes de que sucedieran? Eso no lo puede hacer el hombre, amado. Tiene que ser Dios, tiene que ser divino. Pues bien, la Biblia muestra que llegará un personaje en el futuro próximo,
el cual confirmará un pacto con la nación de Israel. Yo quiero que usted vaya conmigo rápido porque es que el tiempo avanza, ¿verdad? Y usted vaya conmigo rapidito a Daniel, la carta del profeta Daniel. Daniel está en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 9. Daniel capítulo 9, verso 27. Mi amor. Verso 27. Y dice así la palabra. Está hablando en el contexto ahí de esa profecía. 70 semanas está establecida para tu pueblo Israel. Es muy importante entender que se está refiriendo al pueblo de Israel, la profecía. Y dice también sobre tu santa ciudad. Daniel 9, 27. Que no voy a hablar completamente de lo que dice esa profecía desde el verso 24, pero quiero que vea el contexto, porque me interesa el verso 27. Porque el verso 26 dice que el pueblo de un príncipe vendrá y destruirá la ciudad y el santuario. Y luego dice que su fin será como inundación. ¿Okay? Y luego dice que ese príncipe que ha de venir, de ese pueblo del príncipe que ha de venir, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hay una versión que se llama Keil Andelish, y me gusta esta versión porque lo aclara mucho más lo que dice ese verso. Dice: el príncipe pondrá un pacto fuerte con una semana a la masa del pueblo, y durante la mitad de esa semana quitará el servicio y el sacrificio, y llevado por las alas de las abominaciones idólatras, llevará a cabo un gobierno desolador hasta que el juicio firmemente decretado se derrame sobre él como un desolado. Ok, ahora yo quiero que usted entienda algo que la Biblia nos está diciendo aquí de este hombre que el profeta Daniel le llama el desolador, pero que en otras partes tiene otros títulos. Este hombre que se ha de manifestar en el futuro próximo, conocido como el anticristo. Eso es lo más que la Biblia muestra sobre esto. Ahora, cuando se habla del anticristo, se habla de un personaje que tiene un espíritu que va en contra de todo lo que establece Cristo. O también se podía interpretar como alguien que toma el lugar que le corresponde al Mesías, ¿ok? A Jesucristo. Pues bien, yo quiero que usted sepa, porque cuando este hombre venga, hay algo que ya está sobre la mesa. Es el único que dice la Escritura que va a confirmar un pacto con muchos. ¿Por qué confirmar? Porque había algo ya existente que no ha podido establecer paz a ese territorio de Medio Oriente. Pero cuando venga este personaje que está en otro nivel, la Biblia muestra, si nos da tiempo de ver, porque no creo que nos dé tiempo, amado, porque tengo mucho material sobre esto, hay mucha información que la Biblia nos revela acerca de esto, es que este hombre será un experto en enigma y un elocuente grande. Aleluya. Eso es lo que le gusta a la gente. La gente lo que le gusta es que le hablen bonito, ¿ok? Que le digan las cosas que le gusta oír a sus oídos, amado, que sea un cuento de gracias, amado. Dice la verdad. Y aquellas como son, a veces como que esos no encuentran mucha cabida en la masa. Y lo más sorprendente es que va a resolver aparentemente ese conflicto del Medio Oriente que ha durado por miles de años. Él confirmará ese pacto. Pero es interesante porque ahora mismo, ¿cómo puede ser posible que esto suceda en Medio Oriente? Porque aquí se habla la profecía de que tendría que haber un templo reconstruido ahí. ¿Cómo yo lo sé? Porque ahí dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero sacrificios y ofrenda, si la nación de Israel hoy en día no tiene un templo, ¿cómo puede suceder algo así? Pues déjeme decirle que la profecía bíblica muestra que sí se va a reconstruir nuevamente ese templo.
porque ellos ya tienen preparado todo. Lo que sucede es que el problema que tienen es que los musulmanes, como tienen parte de lo que es Jerusalén hoy en día, en la planada del templo hay una mezquita que se llama la mezquita de Aqsa, y también hay una cúpula dorada allí, un domo, que está exactamente donde el lugar donde ellos necesitan reconstruir ese lugar ahí. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando se haga este pacto de paz, ¿ok?, tiene que ser entre los israelitas y estos líderes que tienen una religión que se llama el Islam. Entonces, este hombre tiene que estar entrelazado con las dos creencias para poder llegar a un acuerdo que puedan tener una paz y se pueda reconstruir el Estado nuevamente y se acabe el conflicto entre ellos. Es interesante porque yo me puse a escudriñar, amado, que el Islam tiene profecías bíblicas también. Esta religión tiene profecías bíblicas. Y si usted no lo sabía, ellos esperan a un Mesías. Pero anteriormente yo no me había dado cuenta de esto hasta que porque es que tenemos que examinarlo todo. La Biblia dice que examinemos todo, que hagamos lo bueno y lo otro lo echemos al zafacón de la basura. Desechemos lo otro. Pues mire bien, yo quiero que usted entienda que ellos esperan un Mesías hoy en día, un elegido, que venga a liberarlos de los yugos de la esclavitud en que se encuentran y que establezcan su religión sobre la faz de la tierra. Porque eso es lo que muestra en su profecía. Y el título que ellos le dan a este personaje es el Mahdi. El Mahdi esperado. Y mire qué interesante cuando yo comparé lo que dice su profecía con lo que dice la Biblia, amado. Por ejemplo, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 6, versos 1 y 2. Dice que vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y he aquí, miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Los estudiosos de la profecía interpretan que este personaje que se muestra aquí en este caballo blanco es el anticristo. No puede ser Cristo, porque Cristo está abriendo los sellos, y los sellos son juicios que se van a manifestar sobre la faz de la tierra. Entonces, se muestra aquí con un caballo blanco este personaje porque viene en sentido de que de paz. Viene con un arco, pero no dice que tiene flecha. No viene primero a guerrear, ¿ok? Él viene en son de paz, pero dice que se les puede dar una corona, no una corona como es la diadema del Cordero en Apocalipsis 19, sino una corona de vencedor. O sea que las cosas que va a lograr hacer, va a vencer en ellas, amado. Pero mire qué interesante lo que dice la profecía de los musulmanes. Dice: encuentro el Mahdi registrado en los libros de los profetas. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis dice: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí tengo la biografía de donde se escribió aquí, porque es en árabe, es bien caro de pronunciar. Ok, dice otra de los escritos de los musulmanes. Dice: está claro que este hombre, el Mahdi, que montará en un caballo blanco, juzgará por el Corán. El Corán es el libro de los musulmanes. ¿Ok? Lo que nosotros entendemos hoy en día por el Viejo Testamento, para ellos es el Corán. Lo que nosotros entendemos como el Nuevo Testamento, para los cristianos, para ellos es los hadices o las sunas. ¿Ok? Para que vayan entendiendo esto. Dice que él va a venir y va a juzgar por el Corán, con justicia. ¿Y con quién serán los hombres que marca? Dice: ¿y con quién serán los hombres con marcas que se postrarán sobre su frente? Marcas en su frente para inclinarse a la oración con su cabeza en tierra 5 veces al día. Usted sabe que los musulmanes oran 5 veces al día dirigidos hacia la Meca, hacia el Medio Oriente. Pero miren lo que está diciendo la Escritura. Está comparando a ese caballo blanco de jinete con lo que viene siendo el Mahdi. Ahora, es interesante porque también se nos dice la profecía que el anticristo establecerá, confirmará este pacto por 7 años. Pero sin embargo, como acabamos de leer ahora, ¿por qué por 7 años? Porque dice: por una semana confirmará el pacto con muchos.
Una semana no es una semana como nosotros entendemos a Occidente, es una semana de 7 días, no, es una semana de años, Shebuah, que significa semana de años, ¿ok? O sea, por 7 años. Ese hombre confirmará ese pacto en el futuro próximo, pero a la mitad de esa semana de años lo quebrantará, ¿ok? Porque vamos a ver que también ellos hacen pacto. En el pasado hicieron pacto, pero los quebrantaron, amado. Como también lo hemos visto ahora. Como el Tratado de Oslo. Trataron de llegar a un acuerdo, pero ellos siempre cuando ven la oportunidad se realman porque ellos, esa es la mentalidad de ellos. Ok, el profeta Mahoma hizo un pacto en el pasado con la tribu de Quraysh, porque Medina, el profeta Mahoma estaba en Medina y había recibido la revelación del Corán, ¿ok? Y él decidió ir a la Kaaba en la Meca, en Arabia Saudita, ¿ok? Para revelarle a otras tribus lo que él había recibido. Pero entre ellos, la que gobernaba la tribu, gobernaba en la Meca, era la tribu de Quraysh. Cuando él llegó allí, ellos lo humillaron a él. No aceptaron su revelación. Pero hicieron un pacto, se llama el pacto de Hudaybiyah. Eso usted lo puede buscar, el pacto de Hudaybiyah. Hicieron un pacto por 10 años. ¿Qué pasa? Mahoma se resintió porque lo humillaron. Y supuestamente Alá lo había enviado a él a ese lugar para conquistar esa Meca, pero ellos lo rechazaron. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un pacto. Pero ¿qué sucede? Cuando Mahoma a los 2 años se fortaleció y todos sus seguidores destruyeron el pacto y atacaron a la tribu de Quraysh en la Meca y conquistaron a la Meca y el Islam comenzó a expandirse, amado, por todas las regiones del mundo, amado. Eso va a volver a pasar con el Mahdi. Por eso yo creo personalmente, amado, por lo que he estudiado, que ese personaje, la religión que él va a creer va a ser el Islam, amado. Porque la Biblia profetiza que todas las naciones que están alrededor no son todas las naciones del mundo. Dice las naciones que están alrededor de Israel son las que vienen contra Israel. Y cuando usted va a la Biblia, ¿quiénes son las naciones que están hoy alrededor? Cuando usted se va a Apocalipsis capítulo 13, usted se va a dar cuenta que la bestia, que es el gobierno de ese personaje que se levanta, dice que es un leopardo, era un león, boca de león, un leopardo, y las patas eran de oso. Cuando usted se va a Daniel, que Daniel tuvo una profecía, ¿verdad? Vio unas visiones y vio unas bestias que se levantaron del mar. El león prácticamente simbolizaba al imperio babilónico. Pero cuando usted ve el imperio babilónico hoy en día, lo que abarcó en aquellos territorios que abarcó, son naciones hoy en día que le sirven al Islam, como fue Turquía, como lo es Irak, como es el Líbano, como es Siria, como es Irán, porque otro de los imperios fue el Medo Persa y los persas son Irán hoy en día. Y la mayoría de los iraníes, el 90% de ellos son islámicos, creen en la religión del Islam y son chiitas, porque hay dos compartimientos en esa religión, los sunitas y los chiitas, y entre ellos mismos no se llevan. ¿Usted sabía eso? No se llevan, solamente tienen algo en común, la destrucción del Estado de Israel, amado. En eso sí están de acuerdo. ¿Okay? Y no es casualidad. Dice aquí, aleluya, el Mahdi hará un acuerdo de paz por 7 años. Esto lo dicen ellos en sus escritos. Dice aquí, si los musulmanes son débiles, se pueden hacer una tregua por 10 años, si es necesario, porque el profeta hizo una tregua con la tribu como se eso lo dice en el hadith At-Salik. Dice del hadith, dice Resulat Muhammad dijo, habrá 4 acuerdos de paz entre ustedes y los romanos. Los romanos aquí vienen siendo los cristianos. El cuarto acuerdo será mediante y a través de una persona que va a ser de la progenie de Hadrón, que quiere decir que es descendiente de Aarón, ¿okay? Hermano de Moisés. Y se mantendrá durante 7 años. Escuche bien, porque esto es increíble. Esto no puede ser casualidad. Porque si la Biblia muestra que habrá un pacto, confirmar un pacto por 7 años, esta gente también tiene
un Mahdi, un Mesías que viene a hacer un pacto de paz con uno de los descendientes de Aarón, de Moisés. Es interesante porque, como le acabo de decir, la profecía nos indica de que va a haber un templo. Pero sin embargo, los que están relacionados con el templo tienen que ser levitas. Por lo tanto, este hombre va a tener un acuerdo con alguien de la tribu de Leví allí en Israel para que pueda levantarse ese templo allí, amado. Si no, no va a poder ser posible. Como yo escribí aquí, entre los judíos, solo los sacerdotes pueden realizar los deberes sacerdotales del templo. Esto es importante porque el tratado que el anticristo iniciará con Israel probablemente también incluirá un acuerdo para permitir que los judíos reconstruyan nuevamente su templo, amado. Esto va a suceder, amado. Por lo tanto, ¿cuál es el conflicto que hay allí para levantar eso? Está entre los judíos y los islamitas o los árabes palestinos que creen en el Islam. Tiene que haber alguien que pueda bregar con ambos. Y este es el que están esperando ellos. Dice, el profeta dijo, él dividirá la propiedad y él gobernará a la gente por la suna. La suna viene siendo los hadices, los dichos del profeta Mahoma. De su profeta, y establecerá el Islam en la tierra y permanecerá 7 años. Esto no lo está diciendo la Biblia, está diciendo las profecías de ellos, amados. 7 años, pero la Biblia ya nos lo dijo a nosotros, que viene por eso es que dice, cuando digan paz y seguridad, amado, no va a haber paz porque la gente busca paz sin Jesucristo. La gente quiere seguridad, pero sin Jesucristo, amado. No, eso es momentáneo, amado. Toda la paz que ofrece el mundo es pasajera, efímera, amado. El único que puede resolver los problemas del hombre y este conflicto eternamente es Jesucristo, el príncipe de la paz, dice la Biblia, amado. Pero ahora mismo ellos lo rechazan. Ellos han venido en mi nombre y no me reciben, pero si alguno viene en su propio nombre, dijo Jesús, a ese lo recibirán. Y no es que lo van a recibir como Mesías, sino que van a hacer un pacto con ese personaje. Y la Biblia muestra, Isaías muestra que es un pacto con la muerte, con el Seol, porque traerá destrucción sobre ellos. Usted sabe que el holocausto fue horrible. ¿Cuánta gente murieron en el holocausto? O sea, dice por ahí que fueron 6 millones, ¿verdad que sí? Pero eso no es nada comparable con lo que viene ahora para ellos, amado. La Biblia profetiza, amado, que habrá una gran tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá. ¿Okay? Y que si Dios no acorta los días en esos días, nadie se va a salvar, amado. La Biblia, el profeta Zacarías profetiza que Israel va a sufrir tan horriblemente que 2/3 partes de esa nación van a morir. Y van a quedar solamente una 1/3 parte. Escríbalo hoy. Yo no estoy hablando de mi propia opinión, ni mi propia prudencia. Es lo que muestra las escrituras. Lo que pasa es que no tengo tiempo para detallar lo que dice la Biblia, amado. Pero eso es lo que viene próximamente, amado. Cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ella. Vamos a Apocalipsis para que usted vea esto. Apocalipsis 6. Vimos el caballo blanco, como ellos profetizan que se refiere también al Mahdi. Nosotros decimos que es el anticristo. ¿Okay? Para ellos es el Mesías, para nosotros es el diablo disfrazado. De hombre que viene a traer supuestamente una prosperidad en el mundo entero. Capítulo 6, verso 4. Dice, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar. ¿Qué dice la Biblia ahí? ¿Usted está viendo? Es lo que demuestra la Biblia cronológicamente lo está mostrando lo que se aproxima para el mundo entero. Acuérdate que esto es la palabra de la profecía de este libro. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que entiende las palabras de la profecía, no de historia, como dicen los preteristas. Una escuela de interpretación del Apocalipsis dice que todo esto se cumplió en el año 70 ya. Cuentos de vías, amado. No, esto es una palabra de profecía, la profecía para futuro, amado. ¿Okay? Le dio potestad de quitar, ¿qué? De la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, guerra. Lo que viene es guerra, amado. Guerra. Miren lo que dice también ahí en Daniel. Es que esto es lo que me gusta a mí de la Biblia, que tenemos que buscar el gran rompecabezas para poder unir las piezas. No está solamente en un libro, hay que ir por todas las escrituras, amado.
Daniel capítulo 9, nuevamente allá dice, los versos últimos del versículo 27, que la mitad de la semana quitará el sacrificio y el servicio y el sacrificio. Y dice, y la ofrenda, después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre él como desolador, porque a la mitad de la semana es que él se le van a salir los chifles, se le van a salir los cuernos. ¿Ok? Y aquel que hablaba como ovejita, como cordero, ahora habla como dragón. Y ahí es que viene la persecución, amado, a nivel global, a nivel mundial, amado. Tengo muchas otras cosas aquí, pero lo voy a dejar aquí, amado. Quizás para otra ocasión continuamos con esto, amado. ¿Qué le quiero decir yo a usted, amado? Es momento de buscar a Dios. Es momento de dejar el juego de religión, de ser religioso. Es increíble, amado, porque yo estoy viendo cristianos ahora que están como que durmiendo, como que no se dan cuenta de las cosas que están sucediendo a nivel mundial, amado. Y nosotros, Jesús nos dijo a nosotros a través del apóstol Pablo, que no podemos ser como los demás que están en tinieblas, ¿ok? Porque nosotros tenemos aquí, yo la tengo ahora en digital, ¿verdad? La antorcha que está alumbrando en esta oscuridad que está copando el mundo entero, amado. ¿Qué? Tenemos la antorcha, amado, que es increíble que en otros países ahora que hay persecución, usted sabe que ahora mismo en Nigeria y en Sudán están masacrando a los cristianos. ¿Y quiénes son los que están masacrando a los cristianos? Si no son los grupos terroristas islámicos, amado. Porque para ellos su misión es matar y destruir a los judíos y a los cristianos. No te hagas amigos de los cristianos y los judíos, dicen los hadices y el Corán. ¿Ok? Pero tienes que luchar y la lucha y la guerra santa de ellos es la yihad. Y usted no sabe lo que es la yihad. La yihad es hacerle guerra con los infieles y someterlos al Islam. No le sigue contando, pero aquí hay escritos de ellos que el Mahdi conquistará todo el mundo. Ese es el propósito de él, establecer el Islam como religión mundial. Es por eso que Daniel dice que cuando venga este personaje, dice que cambiará las leyes y los tiempos. ¿Cómo es eso que cambiará las leyes y el tiempo? Cada vez que los territorios que han conquistado el Islam, mayormente el Imperio Otomano, cuando el Imperio Otomano conquistó sus territorios que abarcó, todas las leyes fueron cambiadas, amado. ¿Por qué? Porque ellos sacan las leyes seculares y establecen la ley Sharia. ¿Okay? Y cambian el calendario, porque usted sabe que ellos tienen un calendario aparte. Esto no es casualidad, amado, porque ellos, todo lo cultural occidental para ellos es pagano, amado. Y ellos establecen todas sus leyes de acuerdo a sus creencias, amado. Donde quiera que llegó el Islam, la cultura se acabó, amado. No, sin embargo, el Imperio Romano, que le permitió a los judíos seguir practicando su religión. Por eso yo difiero que el Imperio Romano fue la cuarta bestia. Porque el Imperio Romano no trilló, no desbarató las naciones que conquistó, sino que las permitió todavía. De hecho, nosotros conservamos muchas de las cosas del Imperio Romano hoy en día. Pero el Islam cuando llega arrasa con todo. No permite que la cultura siga permaneciendo, sino establece su propia cultura, amado. Eso es lo que viene para el mundo entero, amado. Y dice que son las naciones de alrededor. Zacarías dice, harán y vendrán contra Jerusalén, porque pondrá a Jerusalén como por copa pesada, piedra pesada. Todo lo que la cargaran, dice la Biblia, serán desbaratados, porque Dios tiene un propósito. Esa es su tierra. Esa es mi tierra, dice Jesús. Aleluya. Esa es la ciudad del gran rey. Porque tiene Jesucristo desde de Israel en Jerusalén, amado. Por eso que aquellos los supersesionistas, como yo les expliqué anteriormente, lo que creen que hoy en día no hay un reino milenial literal, que ahora lo espiritualizan, dice que ahora mismo estamos reinando. Ciertamente estamos reinando con Cristo la iglesia, pero no está reinando Cristo y la iglesia al mundo entero, porque la iglesia, las naciones no se están sometiendo a Cristo, lo rechazan. Solamente hay un pueblo que se está sometiendo a su señorío, es la iglesia.
que está buscando Dios aquellos que serán sus reyes y sacerdotes para ese futuro próximo reino que establecerá en la tierra. Pues ellos niegan eso, amados. Ellos niegan que habrá un reino milenial aquí en la tierra, porque claro, porque la cabeza de las naciones será Israel, y ellos odian a Israel. Usted va a ver esto a diario hoy en día. Se está levantando un tiempo de antisemitismo rampante, e inclusive el pueblo de Dios se está uniendo a los paganos para odiar a esa nación. Si bien es cierto, como le dije, yo no los defiendo en el sentido de porque ellos están haciendo cosas malas también, están envendados, pero como no comprendemos el plan de Dios, decimos, espérate, hay que orar por ellos, si no se convierten van a aparecer, pero yo no puedo irme en contra de lo que Dios estableció porque me va a ir mal, amado. Tarde o temprano me va a ir mal, porque Dios tiene un plan contra esa nación, amado. ¿Por qué? ¿Por amor a quién? Por amor a Él mismo. Porque como ellos despreciaron su señorío y Dios los esparció por toda la tierra y su nombre pues proclamado entre todas las naciones, no lo hago por ellos, lo hago por mi nombre, el cual ellos profanaron en las naciones. Eso lo dice la Biblia. Y por causa de las bendiciones que yo tengo que cumplirle a sus padres, yo le prometí a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, y a la simiente que es Cristo, que ese territorio le iba a pertenecer a ellos, amado. Porque ese es parte del plan de Dios, amado. Y el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra vendrá a fiel cumplimiento, amado. No pasará. Vamos a dejarlo aquí, oramos. Padre, gracias por tu palabra es la verdad. Tu palabra nos enseña, nos redarguye, Señor, nos corrige, nos instruye en justicia, nos trae luz, revelación de lo que está escrito. Dios, gracias porque tú, Señor, lo has permitido en nuestras vidas. Ayúdanos, a Dios mío, a no ser oidores olvidadizos, sino a ser, Señor amado, hacedores de tu palabra, para que todo lo que nosotros emprendamos